Amén. Gloria al Señor, a su nombre. A su nombre. Un montón de hermanos tristes escuchan esta mañana. El Hijo de Dios está contento siempre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dos o tres. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive en esta mañana? Y si Cristo está vivo, nosotros también estamos vivos. Amén. Si Cristo está vivo, nosotros vivimos para la gloria y honra de su nombre. Amén. Así que no hay motivo por el cual estar triste en esta mañana. Es motivo de gozo, es motivo de alegría. Alabar, glorificar, exaltar la gloria de Dios a su nombre. Muchos piensan que venir a un ayuno es como hacerlo como los hipócritas, como los fariseos, como los saduceos, todo esto. Que todo el mundo mirara su tristeza en el rostro, que todo el mundo mirara su amargura. Usted no, usted se lavó, usted se vistió para Cristo y hoy está en esta mañana gozoso, contento, alabando y glorificando al Rey de Gloria, a su nombre. Dele palmas al Cordero de Dios. Dele palmas, dele palmas, dele palmas a su nombre, a su nombre. Él está vivo, hermano. Y si Cristo está vivo, no hay por qué estar triste. No hay por qué estar apagado, no hay por qué estar ahí más muerto que los muertos. ¿Se puede estar más muerto que un muerto? No, ¿verdad? Pero los que están vivos están en este lugar, vivos en el Espíritu, renovados en Cristo Jesús, a su nombre. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor en esta mañana? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? La palabra de Dios es vida y es eficaz en nuestras vidas, amén. Así que vámonos a la palabra del Señor para que edifiquemos nuestras vidas a través de su palabra. San Juan, capítulo 8, versículo 31. El Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31. Cuando usted lo tenga, identifíquese con un precioso amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos, amén. Gloria sea al Señor. San Juan no es primera, no es segunda, no es tercera, es San Juan 8:31. Gloria sea el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La iglesia dice, amén. La iglesia dice, amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos tu nombre en esta preciosa mañana y te exaltamos, Señor Jesús. Te glorificamos, te damos gracias por el gran privilegio que hoy nos da de estar reunidos en este lugar. Señor, yo te pido que a través de tu palabra te glorifiques y hables a través de ella de una manera muy especial a como tú sabes hacerlo, y que esta palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones y la podamos atesorar, la podamos hacer nuestra
En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Amén y amén. Puede sentarse. Siéntese, pero no se siente sobre la alabanza. Glorifique al Señor, exalte a Dios en esta hora. Amén. La alabanza tiene que permanecer en nosotros, tiene que permanecer en nuestros labios. Dios recibe esa alabanza sincera, de corazón, a su nombre. Pero si usted lo estamos obligando en esta mañana a alabar a Dios, no lo haga entonces. ¿Se siente obligado a alabar a Dios? ¿Se siente obligado? Si usted está obligado, se siente amenazado, entonces no lo haga. Aquí no vamos a obligar a nadie. Usted lo hace porque nace de su corazón. Usted lo hace porque nace de su corazón. Así que yo no le voy a estar diciendo de un gloria a Dios, de un aleluya. Tiene que salir de su corazón. Porque si no nace de su corazón y usted lo va a estar diciendo porque lo estoy obligando, de nada sirve. Porque a Dios no le agrada. A su nombre. A su nombre. Dile a tu hermano que tienes a las par: ¿esclavo o libre? ¿Quién eres tú? ¿Eres esclavo o eres libre? Dile. Vamos a darnos cuenta en esta mañana si somos esclavos, si somos libres. A su nombre. A su nombre. La palabra del Señor, vamos a irnos todos al libro, al Antiguo Testamento, Éxodo. Por ahí vamos a empezar en esta mañana. Éxodo capítulo 2, versículo 24. Ahí vamos a estar ahorita meditando mientras avanzamos en el tema. Capítulo 2, versículo 24. Cuando el faraón se daba cuenta que el pueblo de Israel estaba creciendo en gran manera en la tierra de Egipto, trató y buscó la forma de contrarrestar el crecimiento del pueblo de Dios en Israel. Mandó, dice, a las parteras para que se fijase que cuando naciera un hijo varón, lo eliminasen, pero si era mujer, que la dejaran. Las parteras, dice, tuvieron temor de Dios y no lo hicieron así, sino que dejaron que todos nacieran por igual. Se seguía multiplicando el pueblo de Dios en gran manera, aún más grande que el pueblo de Egipto. Recordemos que el pueblo del Señor llegó en una época de hambre a través de José a esta tierra desconocida. Pasa y entonces ahora manda el faraón a su ejército a que maten o que manden al río Nilo a todo hijo varón que naciese. Por la misericordia de Dios y porque era un escogido de Dios, Moisés, nunca lo pudieron matar. Pero llega un tiempo en que Moisés creció, tuvo que escapar de la tierra de Egipto y salió de forastero. Pero un día tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo que él era el escogido para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 24 del capítulo 2 en Éxodo. Y dice la Biblia: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y los reconoció Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le dijo a Abraham: entonces dijo Jehová a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dios le estaba adelantando lo que iba a suceder a Abraham. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Cuánto dice? 400 años. Nos vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Escucha bien. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Volvamos al capítulo 2, versículo 24. Escuchó estos 3 versículos, analícenlos y que no se les vaya de la mente. Amén. ¿Cuánto le dijo Dios a Abraham que estaría el pueblo en casa de servidumbre? 400 años. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel para salir de la tierra de Egipto? 430 años. 430 años. Miremos lo que dice acá el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Por qué dice? Y los reconoció Dios. ¿Será porque el pueblo de Israel se había olvidado de la promesa de Dios a su nombre? ¿Será porque el pueblo de Israel había adoptado una vida de esclavitud y la había aceptado para su vida a su nombre? El pueblo de Israel se había acostumbrado a estar en esclavitud. El pueblo de Israel se había acostumbrado a ser esclavo y no se acordaron más de las promesas de Dios. Entonces, cuando Moisés, Dios lo manda a esta tierra, fue porque el pueblo se acordó de las promesas de Dios en un momento que ya no soportaban más ser esclavos. Entonces ellos clamaron a Dios y dice que Dios los vio y se acordó y los reconoció. ¿Sabes por qué lo dice? Y los reconoció Dios. Porque Dios no reconocía a su pueblo en esclavitud. Porque Dios no reconocía a este pueblo esclavo a su nombre. La palabra del Señor, donde leímos al principio en San Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos y reconocemos a Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado. A su nombre sea la gloria. Mira, cuando nosotros estamos en pecados, somos esclavos del pecado porque estamos sujetos a lo que el pecado nos manda hacer. Estamos sujetos a nuestra carne, estamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestros deleites, al pecado estamos sujetos. Usted sabe que el esclavo está sujeto a alguien. Entonces el que está en pecado está sujeto al pecado y hace lo que el pecado le dicta, lo que la carne le manda hacer. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos libres de toda esclavitud. Somos libres de la esclavitud del pecado. Pero quiero que en esta mañana te des cuenta de algo. Dice que los judíos que habían venido a Cristo, habían reconocido a Cristo, le hicieron una pregunta. Jesús le dice a los judíos: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser mis discípulos. Ustedes van a ser mis hijos a su nombre. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad les va a hacer libre, dice el Señor. Entonces le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos no estaban comprendiendo que la palabra que Dios les estaba dando, la forma en que Dios les estaba hablando en ese momento. Porque Dios les estaba diciendo: ustedes van a ser libres. Pero ¿libres de qué? Decían los judíos. Si nosotros no somos esclavos, no hemos sido esclavos.
¿De qué? Ellos no comprendían que lo que ellos hacían los hacía esclavos del pecado, que es lo que hacían los judíos. Vamos a ver. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, le dice Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? El pueblo judío, los saduceos y todos estos sacerdotes, hombres de la ley, ilustres, maestros, no comprendían a Jesucristo. Jesucristo le dice: miren, yo hablo porque he visto al Padre, ustedes hablan porque han oído de Él. O sea, Cristo ha visto al Padre, sabe lo que el Padre quiere, sabe lo que el Padre hace. Ustedes solo hablan porque han oído de Él, pero no tienen el verdadero conocimiento de Dios. Entonces le dice Jesús: si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. En el 39 le dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Quiero que nos enfoquemos en esto. Nosotros como cristianos, está bien, reconocimos a Cristo. Las cadenas del pecado fueron rotas en nuestra vida. El pecado quedó atrás. Somos libres a través de Cristo Jesús. Somos libres. Y por medio de Él podemos clamar: Abba Padre. Podemos entrar en la presencia del Señor y podemos buscar la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero el problema está en que nosotros estamos cayendo en el error en el cual cayó el pueblo de Israel. Estamos adoptando una vida de esclavitud en nuestra vida. Estamos adoptando una vida de esclavo y no una vida de libres redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Y estamos amando el pecado. ¿Cómo así? Nosotros estamos permitiendo que la carne esté actuando en nuestras vidas. Estamos permitiendo que los placeres de este mundo, los deleites, estén actuando en cada uno de nosotros. Verdaderamente, si Cristo nos lavó, somos libres. Somos libres. Ya no somos más esclavos del pecado. Pero cuando nosotros dejamos que la carne empiece a actuar en nosotros y empiece a fluir los deseos carnales, los deseos emocionales de nuestra mente que nos llevan al pecado, entonces estamos siendo nuevamente esclavos del pecado. Nos estamos esclavizando del pecado. Nos estamos dejando guiar por los deseos de nuestra carne. Vamos a irnos a la palabra del Señor en Zacarías capítulo 7 versículo 8. La consecuencia de que mucho pueblo esté cayendo en esclavitud nuevamente está en la desobediencia. La palabra del Señor aquí en Zacarías. Escucha bien, tenemos por ejemplo a este pueblo siempre, el pueblo de Israel. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: buscad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Escucha bien, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón en contra de su hermano.
¿Cómo estamos nosotros dejándonos esclavizar por el pecado? Escucha bien lo que le está diciendo Dios a este pueblo. Juzgar conforme a la verdad. ¿Cómo dice que vamos a juzgar? Conforme a la verdad. Y hacer misericordia y piedad, ¿cuál? Con su hermano. Hagamos misericordia y tengamos piedad ¿de quién? De nuestro hermano. Escucha bien. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahora, pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros apartamos nuestro oído para no escuchar la voz de Dios, cuando nosotros estamos haciendo caso omiso a lo que Dios está hablando, a lo que Dios manda a través de su palabra, y le damos la espalda a Dios y no queremos escuchar la voz de Dios, entonces Cristo nos libertó, pero nosotros estamos dejando que Satanás implante nuevamente las cadenas en nuestra vida y nos estamos haciendo esclavos, nos estamos volviendo porque no hacemos la voluntad de Dios, porque queremos vivir a como nosotros nos place, a como nosotros queremos. El que es verdaderamente libre escucha la voz de Dios. Escucha la voz de su hacedor. Escucha la voz del que lo libertó, del que lo sacó de la inmundicia y lo trajo a la luz admirable de Cristo Jesús, para que resplandeciera, para que brillara, para que fuera grande, para que fuera poderoso en las manos de Dios. A su nombre. Pero Dios le está mandando a este pueblo, pero mira qué bueno lo que pasa con este pueblo. No quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios en esta mañana? Entonces, escucha lo que pasa. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció en el versículo 13, quiero que todos estemos en la palabra, que así como él clamó y no escucharon. ¿Quién clamó? Es que no, yo creo que están ahí pero no están aquí. ¿Quién fue el que clamó primero? ¿Quién clamó primero? Fue Jehová. ¿Quién fue el que le habló al pueblo? Fue Dios. Entonces pusieron su corazón, dice, le dieron la espalda a Dios. No escucharon, no quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces dice, aconteció que así como él clamó, Dios clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Qué bonito, ¿verdad? Queremos que Dios nos oiga, que Dios nos escuche, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. A su nombre. A su nombre. Qué bonito, ¿verdad? Dios te dice, quiero que cambies tu vida. Quiero que seas diferente. Yo te hago libre. Ya no eres más esclavo, ahora eres mi hijo. Eres mi hijo. Dios nos llama a ser hijos de Él. Cuando aceptamos y reconocemos a Cristo, ya no somos más esclavos ni hijos del diablo, somos hijos de Dios. Su palabra así lo declara. Pero Dios nos habla a través de la palabra. De muchas formas nos habla Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Oídos. No. No queremos escuchar. Pero qué bonito es que nosotros después venimos y decimos, Señor, escucha mi clamor. Con que a ti clamo, desciende
sincero corazón. Seremos hipócritas verdaderamente, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Porque estamos adoptando una vida de esclavitud en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Creemos y miramos el pecado como algo normal. Miramos el pecado como algo que lo hemos adoptado en nuestros corazones. Que decimos, sí, quiero vivir, y así estoy, y nadie lo saca de ahí. Entonces, este pueblo, el cual Dios le habló, le dijo, hagan el bien para con su hermano. Juzguen conforme a la verdad. Hagan el bien. Entonces ellos no escucharon, pero después ellos querían que Dios los escuchara. Es como cuando la oración del Padre Nuestro dice, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es gran mentira muchas veces, ¿verdad? Perdónanos así como nosotros perdonamos, no usted no perdona a nadie. Entonces, muchas veces nosotros estamos adoptando una vida de mentira. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el capítulo 2, donde leímos en Éxodo? Dice que cuando ellos clamaron, sí, Dios los miró y los reconoció. O sea, Dios les miraba, pero no les reconocía. Este no es mi pueblo. ¿Sabe? Dios muchas veces nos está viendo, pero no nos reconoce. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios camina como Dios, como el Hijo de Dios, como el siervo de Dios, como aquel que ama a su Señor, ama la verdad, aborrece la mentira, glorifica a Dios, exalta a Dios, donde quiera que va, pregona y exalta la gloria de Dios, aquel que lo llamó a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros adoptamos una vida de pecado, Dios nos mira, pero no nos reconoce. Por eso dice, y lo reconoció Dios. El pueblo de Israel había adoptado ya la vida de esclavitud. Ya habían hecho esa vida suya. Pero Dios tenía un pueblo esclavo, un pueblo de esclavitud, ¿verdad que no? No. Dios no quería eso para su pueblo. Pero ellos se olvidaron de Dios, apartaron su corazón de Dios. Y esto entonces, cuando la promesa que Dios dio de 400 años, la podemos ver que se pasó a 430 años. Para que analicemos, muchas veces se confunde la gente, dice, ¿por qué 430 años? La Biblia se contradice, pero es que fue un error del pueblo del Señor. Ellos se olvidaron de Dios. Entonces Dios ya no los miraba, se perdió su pueblo. Dios no es tonto, Dios sabe que ese era su pueblo. No los reconozco, es que estos no son mis hijos. Cuando tú miras a alguien metido en el Señor, lleno del Espíritu Santo, un hombre de guerra, de oración, de unción, de poder, que mueve y provoca la gloria de Dios, y tú de repente lo miras todo ahí, que ya no es el mismo. Entonces tú dices, este no es el mismo. Entonces así pasa con Dios. Y Dios, que conoce la intimidad de nuestros corazones, conoce lo profundo de nuestros corazones, dice, este no es mi hijo, esta no es mi hija, este no es el que yo lavé, este no es el que yo redimí. Porque el que yo llamé ya no es esclavo, ya no ama el pecado, ya no ama la mentira, aborrece la injusticia. El que es nacido de Dios ama la verdad. Entonces, cuando nosotros nos estamos apartando de Dios y estamos menguando, Dios está viendo. Llega un tiempo en que Dios ya no te reconoce. Este no es mi hijo. Este no es ya no es el mismo que aquel que me adoraba, aquel que
me exaltaba, aquel que me buscaba, aquel que gemía delante de mi presencia, ya no es el mismo. Y cuando la iglesia empieza a cambiar y empieza a dirigirse a fábula, a rudimentos que no llevan a nada bueno, sino que nos están apartando de Dios, nos están volviendo anatema, nos están volviendo en contra de Dios. Entonces Dios mira y dice: este no es mi pueblo, estos no son mis hijos, porque mis hijos aman la verdad, porque mis hijos practican el bien, porque mis hijos caminan conforme a mi voluntad, a su nombre. Entonces cuando tú te empiezas a apartar de Dios y empiezas a hacer los designios de tu carne, empiezas a escuchar lo que muchas veces tu corazón te dicta. El corazón es engañoso, es lo que Dios dice. Mucha gente que dice: lo que me dicte mi corazón, tu corazón te engaña. Es lo que Dios dice. Y ahora venimos a ser, cuando nosotros abandonamos la vida pasada, siervos de Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Somos siervos de Jesucristo. ¿Y qué significa siervo de Jesucristo? Esclavo. Servidores de Cristo. Pero si dice: si Cristo me libertó, ¿cómo es eso que ahora soy esclavo? El apóstol Pablo lo dijo: yo ahora soy esclavo de Jesucristo. No porque nadie me lo ha impuesto, sino porque yo quiero estar sujeto a Cristo. ¿Y qué más preferible? ¿Ser esclavo del mundo o ser esclavo de Cristo? ¿Verdad que de Cristo? Porque Dios nos manda cosas buenas. ¿Para qué? Para que nuestro camino no vaya torcido y no nos perdamos. Si Dios nos dice que no seamos borrachos, ¿será? ¿Por qué nos dice eso? Para que no nos destruyamos. Porque eso nos destruye. Si Dios dice: no amen la fornicación, es porque eso te destruye. Si Dios te manda a aborrecer muchas cosas y a dejar muchas cosas, es porque Dios quiere lo mejor para ti. Amén. En Romanos capítulo 6, Dios le dice al apóstol, el apóstol Pablo le dice a los romanos: ¿qué pues diremos a esto? ¿Vamos a seguir en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si ustedes murieron al pecado, ya no pueden seguir viviendo en pecado. Es que la iglesia muchas veces piensa que esto es un juego y el pecado siempre va a estar abundando en ellos, porque es la gracia de Cristo. Porque Cristo me perdona. Entonces nunca hemos sido libres. Porque el que es libre no juega con el pecado, sino que aborrece el pecado. Y dice: ya no quiero seguir viviendo en pecado. Yo quiero ser diferente. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. El que me llama, el que me corrige, el que quiere cosas buenas para mi vida. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, los romanos: ¿qué me van a decir ustedes? Sigamos viviendo en pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, no es así, le dice el apóstol Pablo. Ustedes ya murieron al pecado, ya abandonaron el pecado. Ahora son libres, ya no son esclavos del pecado. Porque esclavo tal vez se escucha la palabra tan fea, pero esclavo es estar sujeto a alguien. Como le decía al comienzo, el que ama el pecado está sujeto. Es esclavo, o sea, está sujeto al pecado. Cuando nosotros decimos somos siervos o somos esclavos de Cristo, no es que Cristo va a venir con una coyuna y son mi esclavo y te va a estar azotando con un látigo, sacándote ahí toda la carne de la espalda. No, esclavo es que estás sujeto a Cristo, que tú amas a Cristo, obedeces, escuchas la voz de Dios. Así como lo hizo el pueblo allá, como lo declara en Zacarías, ¿verdad? Que Dios les mandó y hicieron el caso omiso y dieron la espalda a Dios. Así es, ¿verdad que no? Estamos sujetos a Dios y hacemos su voluntad. Si Dios le dice amen la verdad, ustedes van a amar la mentira, ¿verdad que no? Entonces, ¿a quién están sujetos ustedes?
al pecado. Porque si aman la mentira, cuando Cristo le dice amen la verdad, están sujetos al pecado, son esclavos de pecado. Entonces tú tienes que decir, yo soy esclavo de Cristo, yo soy un servidor de Cristo. Un servidor de Cristo. Mucha gente piensa que le dirán siervos, se exaltan y se les sube el chompipe ahí como todo un pavo real y creen que son grandes. No, ser siervo de Cristo es ser servidor, es estar sujeto a Cristo, significa esta palabra. Es un criado, es alguien que está sujeto. Entonces nosotros estamos sujetos a Cristo y amamos la voluntad de Cristo. Allá en Santiago capítulo 4, vamos todos a la palabra del Señor. Nos muestra una de las consecuencias de ser esclavo del pecado. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Aquellos codiciosos que quieren tener más y no tienen ni siquiera para comprar una silla, pero ellos quieren más. Entonces, ahí estamos viendo que esto es esclavitud. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, envidiosos, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Esta es una de las grandes consecuencias del pecado. Cuando nosotros queremos estar sujetos a la carne y no a Dios, ser esclavos del pecado y no de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios, a su nombre. Nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces, una de las grandes consecuencias de la esclavitud o de amar el pecado es convertirnos en enemigos de Dios. Porque Dios aborrece el pecado, porque Dios detesta el pecado, porque Dios no ama el pecado. Y cuando sus hijos empiezan a menguar y a apartarse y a vivir una doble vida, vivir en pecado y estando en la iglesia, entonces Dios se constituye enemigos de estas personas. ¿Sabe? Nosotros estamos en la congregación, pero muchas veces caemos en el error, caemos en desobediencia y nos volvemos esclavos nuevamente. Nos volvemos esclavos y estamos atados, y por eso es que nunca miramos la luz del día, y por eso es que nunca miramos el sol claro, porque dice Dios que Él escucha al justo y no a los pecadores. Vamos a irnos a la palabra del Señor en San Juan capítulo 8. Gloria sea el Señor, a su nombre. Él está vivo, amén. Gloria sea el Señor.
Si Cristo vive, si Cristo vive, yo no sé por qué se le fue el gozo. Se le fue el gozo, hermano. Dice en San Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Entonces nosotros podemos estar en la congregación y decimos: Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no miro tu respuesta. Y empezamos a interrogar. Examina tu vida. ¿Qué está pasando en ti? ¿Será que estás siendo esclavo del pecado nuevamente y tú no te estás dando cuenta? ¿Será que tú le diste la espalda a Dios y ahora tú quieres, como el pueblo de Israel, pedirle a Dios cuando tú le diste la espalda? ¿Será que te está pasando eso? ¿Será que te has vuelto esclavo nuevamente? ¿Estás atado? ¿Estás sujeto al pecado? ¿Qué está pasando en ti? ¿Amas la mentira? ¿Aborreces a tu hermano? ¿Maldices a tu hermano? A su nombre. ¿Qué está pasando? Algo tiene que estar pasando en nuestras vidas. Porque en la vida del cristiano no es solo prueba, no es solo problema. Tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber alegría. Isaías 53 lo dice: Cristo murió, padeció para que nosotros tuviéramos paz. A su nombre. Entonces, las pruebas tienen que venir, las dificultades tienen que venir. Pero tiene que haber un momento de paz, un momento de regocijo, un momento de alegría en el cual tú te deleites delante de la presencia del Señor. Pero muchas veces no vemos la respuesta de parte de Dios porque estamos esclavos del pecado. Estamos atados al pecado. Y muchas veces, de una forma sutil, Satanás te ha metido el pecado en tu vida. Y tú lo adoptaste. Te volviste como el pueblo de Israel. Adoptaste la esclavitud. Te hiciste amigo del pecado. Tú dices estar bien cuando no estás bien. Por eso es necesario que nosotros analicemos hoy la palabra del Señor y escuchemos la voz de Dios. Es de hombre fallar, pero es de valiente levantarse y reconocer nuestra falta. Es de valiente. Fallamos, muchas veces pecamos porque somos imperfectos. Pero Dios quiere que nosotros cada día nos fortalezcamos más y no caigamos directo al polvo, sino que cada día nos renovemos en el Espíritu, avancemos y no retrocedamos, sino que sigamos adelante en Cristo Jesús. Que nos examinemos día a día, miremos en qué te estoy fallando, Señor. Yo no quiero ser más ya esclavo del pecado. Si tú me hiciste libre, yo no quiero ser esclavo nuevamente. Yo no quiero estar sujeto al pecado, yo quiero estar sujeto a ti. Pero si estás aborreciendo a tu hermano, si estás odiando a tu hermano, si no amas la verdad, te agradas de la injusticia, te ríes de la desgracia de otros, entonces verdaderamente estás atado. Mira, levanta tu mano y mira las cadenas que tienes ahí. ¿Las puedes ver? ¿Cómo vas a ver? ¿Sabes cómo te das cuenta si estás encadenado? Examina tu vida. Empieza conforme a la palabra del Señor. Yo amo a mi hermano, no hay cadena. Amo la verdad, no hay cadena. No amo el mundo, no hay cadenas. Pleitito, ahí tengo una cadena. El que ama o el que hace los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Será que alguien se sabe eso? No se lo saben. Gálatas
Vamos a ver, ahí nos vamos a dar cuenta si estás atado, encadenado, hechizado, embrujado, o yo no sé cómo está. Gálatas, ¿quién lo quiere leer en esta hora? Léalo. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Ahí está. Ese es tu examen. Míralo bien, míralo bien. Este es tu examen en esta hora. 5:16. Entonces levantas tu mano y empiezas a decir: adulterio, 19. fornicación, pasa. Inmundicia, no. Lascivia, idólatra, no soy idólatra. Hechicería, no hay hechicería. Enemistades, pleitos, cela, ira, contienda, disensiones, herejía, envidioso. Soy envidiosa, pues no pasé el examen. Ahí está. Y estás encadenado al pecado. Ahí está. Entonces, cuando tú te des cuenta, soy envidioso, esta cadena hoy se tiene que romper en el nombre de Jesús, porque yo no puedo estar atado ahí. Para eso es que vas a hacerte examinarte tú mismo. Celoso. Porque te diste cuenta que sos celoso, entonces en el nombre de Jesús los celos se tienen que romper. Y vas a empezar a buscar de Dios, Señor, le vas a decir, perdóname, porque estaba siendo celoso, pero de hoy en adelante ya no quiero estar encadenado a eso. Hazme libre. Y si Cristo te libertare, dice, verdaderamente seréis libres. Más abajo lo dice, donde leímos en San Juan capítulo 8, 31. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice discípulos y luego dice libres? Entonces pasamos esta prueba. Entonces el pueblo se asusta muchas veces cuando tú escuchas: ya no hay que seguir siendo esclavos del pecado. Y vienen unos arrogantes: esclavos del pecado, si yo soy siervo, yo no soy esclavo. A lo mejor tiene más cadena que el que está allá sentado en una silla. Por eso es necesario que nosotros nos examinemos. ¿Hay cadenas? ¿Hay cadenas? ¿Será que hay cadenas en esta mañana? El pecador es un esclavo del pecado que comete porque lo controlan. Juan 8:34. Quiero que alguien lo busque, Juan 8:34. Y otro me busca Romanos 6:17. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Alguien me lee Juan 8:34? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora Romanos 6:17. Amén. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, vinisteis siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el apóstol Pablo: así como sirvieron cuando eran esclavos
a la iniquidad, o sea, sirvieron al pecado. Ahora sí sirvan a la justicia, a Dios. Porque antes estaban atados, pero gracias a Dios dice que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuiste entregado. Gracias a Dios que fuiste libre del pecado, le dice el apóstol Pablo. Pero así, de esa forma de doctrina a la cual te entregaste y obedeciste, ahora obedece y entrégate a la doctrina, a la enseñanza de Cristo, a la justicia, al amor y a la piedad de Dios. Ahora que somos libres, seamos entregados para Dios. Seamos diferentes para el Señor. ¿Sabía usted que la religiosidad es otra forma de esclavitud? Vamos a ver en Gálatas capítulo 4, versículo 9 al versículo 11. Léamelo por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 9 hasta el 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Le dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo es que siendo nosotros salvos por la gracia de Cristo, nos vayamos a los rudimentos antiguos, dejando a un lado la enseñanza de Jesucristo? ¿Me está entendiendo en esta mañana, verdad que no? Le dice la palabra del Señor. Le dice la palabra del Señor. Porque el apóstol Pedro una vez cayó en este error. Porque él creía que los gentiles eran diferentes que los judíos, que los griegos, y que el resto, arameo, hebreo, y todo esto. Él creía que había una diferencia, pero un día Dios lo confrontó, y fue cuando él dijo, ahora entiendo que no hay griego, ni judío, ni circuncidado, ni circunciso, ni nada de esto, sino que para Dios todos somos iguales. ¿Será que muchas veces volvemos a ese rudimento antiguo de excluir a las personas? De separar a las personas. ¿Y a quién vamos a separar? Entonces nos separaríamos nosotros, porque nosotros éramos gentiles y no judíos. De excluir, este sí, aquel no. Otro rudimento en el cual no podemos caer. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Y hay religiones, la religiosidad, por eso te decía, la religiosidad es esclavitud espiritual. La iglesia católica piensa que por sus sacrificios serán salvos, cuando la palabra del Señor dice que es por fe y no por obras. No es porque yo venga y recorra toda una pista completa de la Virgen hasta el mayoreo de rodillas, con todas las rodillas cholladas. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si dice que Él pagó el precio. Entonces, esto es un rudimento que nosotros no aceptamos en nuestra vida, porque estamos siendo esclavos de la religión. ¿Verdad que eso como cristianos no va con nosotros? ¿Verdad? Lo hemos dejado atrás.
Entonces, si la Biblia fuera por esta clase de rudimentos, al adúltero lo lleváramos a la plaza de la fe y ahí lo mataran a pedrada. Entonces, esto es lo que está exhortando el Señor y a través del apóstol, y le dice: yo creo que en ustedes he trabajado en vano, porque muchas veces ellos volvían a caer en los mismos rudimentos. Es que ya nosotros no vivimos por la ley, vivimos por la gracia de Dios. Y hay mucha gente que se vuelve esclavo de la ley. A su nombre. Creo que he trabajado en vano, le dice con usted. ¿Cuál otro rudimento Cristo derrotó en la cruz del Calvario? Ya no tenemos que venir a ofrecer un becerro ahí, un sacrificio, porque Cristo fue el sacrificio único y para siempre ante el Señor, para limpiarnos del pecado, de la inmundicia. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces yo no voy a venir a matar un cordero. Ya no. Entonces, ¿para qué? Si yo voy a hacer eso, ¿para qué murió Cristo? Entonces, podemos ver, y como el pueblo de Israel no reconoce a Cristo, no entiende, no ha visto a Cristo, no le amó, no lo aceptó. Ellos tendrán sus cuentas delante de Dios. Pero usted y yo vivimos no por la ley, sino por la gracia de Dios, que es muy distinto. Y el más grande y único mandamiento que Dios nos dio es el amor. ¿Verdad que sí? Y en el amor se encierra todo lo que es el mandamiento. Porque si nosotros amamos a Dios, no amamos a otros dioses. ¿Verdad que no? Y si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Entonces, en ese único mandamiento que Cristo nos dio, ahí se encierran esos mandamientos. Pero ya no vivimos por la ley, sino por la gracia de Cristo. Como ciertas religiones hacen creer. Y es por eso que viven golpeándose en el pecho. Por mi culpa, por mi gran culpa, y no sé, mi culpa, y mi culpa, y mi culpa, y mi culpa. Cristo te perdonó. Si fallaste, pide perdón al Señor. Pero ya no vivas por mi culpa, ni arrastrándote en el suelo, ni tienes que echarte un montón de aceite negro encima, porque entonces el sacrificio de Cristo fue en vano en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Esos son rudimentos, religiosidad que lleva a mucho pueblo a la esclavitud. Y usted y yo ya no somos esclavos. Pablo habla de sí mismo como de un siervo o esclavo de Jesucristo en Romanos 1:1. Vámonos a Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es lo que hablábamos al comienzo. El apóstol Pablo se llamó siervo o esclavo de Cristo. Él mismo. Así que tú mismo puedes decir: Señor, yo quiero ser tu siervo. O sea, yo quiero ser dirigido por ti. Quiero ser enseñado por ti. Porque ya el pecado ya no está en mí, sino que tú eres quien me ha lavado, quien me ha redimido y me haces hoy una nueva criatura. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, no lo dijo en el sentido de la esclavitud, sino por la elección voluntaria y amante del servicio en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo ya no somos esclavos. Romanos 8:15. Vamos terminando acá con esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba. Padre. Se fueron. Abba. Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, De Dios. hijos De Dios. de Dios. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos libres. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Si usted lo encuentra, usted me ayuda a leerlo rápidamente. No quiero que pasemos todos estos pasajes de la Biblia por alto. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hombres que se habían metido camufladamente para ver la libertad que Cristo les había dado y confundirlos, no les hicieron caso. Así que cuando quieran venir a engañarles y a meterle falsa doctrina para engañarles y confundirles, nada que ver. La palabra del Señor es la que me rige y la que me dirige. Gálatas capítulo 4 versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual cada ama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4 versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahí hay dos opciones. Dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno provenía